Pero antes de ir a eso, vamos a ir a los cálculos o la fórmula para el circuito básico, sin los potenciómetros. Para este tipo de conexión tendríamos la siguiente fórmula. Tiempo 1 va a ser igual a 0,7, que es una constante, por R1, que es esta, porque es cuando se carga el capacitor, por capacitor 1, o sea, este. Y el tiempo 2 va a depender de, o la fórmula nos dice que es 0,7, que es una constante, que en realidad es 0,69, bueno, un número periódico, pero redondeamos en 0,7, por, en este caso utilizamos resistencia 2, por capacitor 1. Bien, porque el capacitor que se carga y se descarga es siempre el mismo. Se carga, se descarga, se carga, se descarga. Pero cuando se carga y se descarga va a pasar por distintas resistencias. Por ejemplo, cuando se carga pasa por la R1 y cuando se descarga pasa por la R2. Bien, ahora vamos a asignar algunos valores medios al azar. A este le vamos a poner 5.8 kilo ohm, a este le vamos a poner 3.2 kilo ohm y a este capacitor le vamos a poner 0.7 microfaradios. A simple vista, yo al observar el valor de las dos resistencias puedo determinar que la R1 es más grande que la R2, por ende el tiempo de carga del capacitor va a ser mayor al tiempo de descarga del mismo. Otra cosa que hay que aclarar es que siempre tenemos que trabajar con estas unidades para que el tiempo 1 y tiempo 2 nos dé en milisegundos, que sería ms. Tenemos que utilizar resistencia en kilo ohm y capacidad en microfaradio. Entonces nos va a quedar así: tiempo 1, tiempo 2 son en milisegundos, esa es la unidad, y la abreviación sería m minúscula s minúscula. R1 y R2 es en kilo y el omega de omega. Y capacitor 1 y capacitor 2, que en este caso todavía no lo tenemos en cuenta porque en realidad no interfiere, es en micro faradio y la unidad es esta, UF. Si quisiéramos calcular con estos valores, vamos a tener que tiempo 1 en milisegundos es igual a 0,7 por 5,8 kilo ohm, ¿sí? Así nos confundimos, por 0,7 microfaradios. 0.7 por 5.8 por 0.7 y nos da que tiempo 1 es igual a 2,8 milisegundos. Es un tiempo fijo. Nuestro tiempo 2 va a ser igual a 0,7 por 3,2 kilo ohm por 0,7 microfaradios. Nuestro tiempo 2 va a ser igual a 0.7 por 3,2 kilo ohms por 0.7 microfaradios y nos da un total de 1.5 milisegundos. Ese sería nuestro tiempo 2. Si lo quiero graficar, solo tengo que tener en cuenta que el tiempo 1 es casi el doble que el tiempo 2. Entonces tendría, esto es voltaje, esto es tiempo. Tendría 0 volt, 0 volt. El tiempo 1, vamos a suponer que esto es 2,8.
Entonces el tiempo 2 tendría que ser proporcionalmente la mitad, así a ojo, 1,5. Después se vuelve a repetir, tiene que tener la misma proporción, que es el tiempo 1 de 2,8 y el tiempo 2 es de 1,5. Bien, de nuevo la misma proporción, a esto le llamamos tiempo on, y el tiempo 2 o tiempo off, acá off, es de 1,5 milisegundos según estos valores que asignamos acá. Nosotros habíamos hablado de incorporar lo que son los potenciómetros para poder tener tiempos variables. Por ejemplo, en vez de tener tiempo fijo de 2,8 y 1,5, quiero tener tiempos que puedan variar, tanto aumentar como disminuir. Y acá es donde utilizamos otra fórmula. Y para eso vamos a usar este trabajo práctico con las consignas. Bien, dice, usando las fórmulas vistas en clase y un capacitor de 1,9. Bien, este es nuestro primer dato. Dice que el capacitor es de 1,9 microfaradios. Calcular los componentes necesarios para fabricar un temporizador que cumpla las siguientes características. Nuestras características van a ser las siguientes. El tiempo 1 va a tener que variar entre 25 milisegundos como mínimo y 177 milisegundos como máximo. Mientras que el tiempo 2 o tiempo off tiene que variar entre 972 milisegundos y acá tenemos una pequeña trampa. Nos dice 1,78 segundos. Anteriormente dijimos que para poder utilizar la fórmula, esta fórmula, con esta constante, tenemos que tener los valores en milisegundos. Entonces, este 1,78, vamos a utilizar acá, 1,78 segundos, lo tenemos que pasar a milisegundos. Para eso hay dos opciones. Una es multiplicarlo por 1000 y la otra es correr la coma 3 lugares. Bien, como acá no iría nada, tendría que agregar un 0 y me quedaría 1000 punto, bien, es diferente el punto de la coma, 1780 milisegundos. Ese sería mi pasaje de unidades de segundos a milisegundos. Entonces el tiempo 2 varía entre 972 y 1780 milisegundos. Y acá hay que tener cuidado con lo que es la coma y el punto. Bien, por ahí en los celulares la coma es el punto y el punto es la coma, y por ahí, bueno, es al revés, y en las calculadoras suele ser diferente. En algunos teléfonos respeta la regla de las calculadoras y otras no. Así que tengan cuidado. Bien, entonces tengo capacitor 1, que es 1,9. Tiempo 1 lo tengo que hacer variar entre 25 milisegundos y 177. Y el tiempo 2 lo tengo que hacer variar entre 972 y 1780. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra fórmula nos decía que tiempo 1 iba a ser igual a 0,7 por resistencia 1 por capacitor 1. Pero acá tenemos una diferencia, porque no estamos utilizando una resistencia fija, sino que vamos a tener una resistencia y un potenciómetro. Entonces nuestra fórmula va a cambiar y va a ser así. Tiempo 1, acá, tiempo 1 mínimo,
Bien, el tiempo mínimo va a ser igual a 0,7 por, abro paréntesis, R1 más potenciómetro 1 al 0% por capacitor 1. Bien, ¿qué significa esto?